Bases psicológicas de la educación musical de Edgar Willems. Capítulo 5. El oído musical. En las líneas precedentes hemos hecho una breve incursión en el dominio científico. El oído musical nos introduce en el segundo de los dos principales aspectos fisiológicos de la música. El primero es el del ritmo, considerado como movimiento corporal. Destacaremos solamente los puntos más esenciales. El oído, como órgano de la audición, es, según Dupré y Nathan, el intermediario entre el mundo objetivo de las vibraciones y el mundo subjetivo de las imágenes sonoras. El oído se divide en externo, medio e interno. Solo este último, con el caracol, es esencial para la audición. No pasaremos revista a las partes constitutivas del oído, cuya descripción se encuentra en todo tratado de fisiología. Además, ya hemos hablado de esto en el primer tomo de El oído musical. Como acabamos de ver, la vibración sonora no produce el sonido. Este se forma en nuestro oído merced a un proceso que, desgraciadamente, aún sigue siendo bastante misterioso. El hecho capital, el de que el caracol permite la creación del sonido, nos coloca frente a dos teorías principales y opuestas. Helmholtz suponía que había tantos perceptores diferentes como grados en la escala tonal. Así, el oído sería como una especie de arpa y no funcionaría del mismo modo que los demás órganos. Los fisiólogos actuales creen, por el contrario, que todos los puntos de las papilas auditivas son igualmente aptos para percibir todas las frecuencias, tal como sucede con los otros órganos. Si se acepta la teoría de Young-Jones, las fibras de Corti en el caracol tendrían que alcanzar la cifra de, digamos, 13.200, admitiendo que un buen oído pueda percibir diferencias de 2 centésimos de tono en una extensión de 11 octavas. 11 por 6 igual a 66 por 200 igual a 13.200. Con frecuencia se ha hecho una pregunta importante desde el punto de vista pedagógico. ¿Puede desarrollarse el oído? Es probable que el órgano del oído, como elemento físico, no pueda sufrir cambios, especialmente en las partes sólidas, tales como los huesos. Las partes más maleables, como los músculos, pueden flexibilizarse, lo que permite que el oído mejore por medio del ejercicio. En cuanto a los nervios que ligan el oído con el cerebro, es probable que la práctica auditiva aumente sus posibilidades. Pero el oído musical no es tan solo un órgano sensorial, también comprende una actividad afectiva y mental, de naturaleza más sutil, más flexible y más susceptible de transformarse con miras de progreso. En nuestra obra, El oído musical, nos hemos ocupado de este tema. En el transcurso de las páginas que siguen trataremos de exponer lo esencial. Lo que acabamos de decir concuerda con el hecho, comprobado en más de una ocasión, de que los alumnos a quienes perjudica un oído musical poco sutil pueden no obstante realizar grandes progresos en su trabajo auditivo, mientras que otros, dotados de un oído notable, apenas hacen un trabajo mediocre. El buen oído da grandes posibilidades, pero solamente se podrá sacar provecho de ello con la sensibilidad afectiva, la inteligencia y el interés que se ponga en la música. El oído ha adquirido, en la nueva pedagogía musical y en la composición de las obras modernas, cada vez mayor importancia. Como dijo Schoenberg, el material de la música es el sonido, este actúa ante todo en el oído. Helmholtz había dicho, antes que él, son las sensaciones auditivas, precisamente, las que en música forman la materia del arte. En nuestra obra precitada hemos mencionado las opiniones de buen número de compositores y teóricos que muestran la importancia atribuida al oído musical. Recordaremos algunas. Para Rameau, cuando componemos música no es el momento de acordarnos de reglas que podrían esclavizar nuestro genio y no debemos recurrir a ellas sino cuando el genio y el oído parecen rechazar lo que buscamos. Schumann dijo, lo que suena bien se burla de toda gramática, como lo que es bello, de toda estética. Lo más importante es la educación del oído. Debussy opone el oído a lo cerebral, lo digo temblando, creo que la música se ha apoyado hasta aquí sobre un principio falso. Los esfuerzos se concentran demasiado en la escritura, se hace música para el papel, mientras que la música está hecha para el oído. Stravinsky escribió, cuando las gentes hayan aprendido a amar la música por sí sola, cuando escuchen con otro oído entonces su goce será de un orden mucho más elevado y poderoso, que les permitirá juzgarla en otro plano y podrá revelarle su valor intrínseco. Ya ha acabado la época en que aún se dudaba de la posibilidad de desarrollar el oído y en que algunos creían poder afirmar, se tiene oído o no se lo tiene. Y sin embargo,
Hay alumnos y hasta profesores que oyen mal los sonidos de los acordes, la reunión de los mismos en el acorde, e inclusive los intervalos que forman. No solo la armonía se oye vagamente, sino que la audición polifónica es incompleta. El oído no ha desarrollado más que sus posibilidades de audición melódica. Ocurre así que la enseñanza instrumental deja que desear desde el punto de vista de la audición y produce músicos incompletos. En el desarrollo auditivo es preciso considerar 3 dominios importantes, de distinta naturaleza, ligados entre sí de manera imperceptible, lo que a menudo es causa de lamentables confusiones. Aquí, tal vez más que en otras partes, es menester unir los diversos elementos de la audición con la naturaleza humana. Distinguiremos brevemente la sensorialidad auditiva, la afectividad auditiva y la inteligencia auditiva. En nuestra detallada enumeración hemos adoptado, tanto como nos ha sido posible, un orden que va de lo más material y corporal a lo más intelectual y espiritual. 3 términos serían necesarios para situar los momentos característicos de la audición. Podría decirse, oír, para designar la función sensorial del órgano auditivo, que consiste en recibir los sonidos, en palparlos. Escuchar, para indicar que se presta interés al sonido, que se reacciona ante el impacto sonoro. Entender, para señalar el hecho de que se ha tomado conciencia de lo oído y escuchado. Lamentablemente, la terminología corriente de la lengua francesa es bastante pobre desde el punto de vista psicológico. Por otra parte, la palabra oír ha caído en desuso en nuestros días, por lo que nos vemos forzados a ir más allá del sentido convencional de las palabras para reunirnos con los hechos vitales y no confundir en modo alguno las actividades psicológicas que, por su naturaleza esencial, se diferencian netamente.